muchos de ustedes, si Dios quiere, si Dios lo permite, lo van a operar, pero estamos orando para que el Señor ponga su mano de sanidad. Amén, amén. Yo creo que Dios escuchó las oraciones, porque en su misericordia infinita ha evitado que lo operen. Cuando fui el día jueves al pulmonólogo, me hicieron una prueba y lamentablemente la prueba arrojó que yo no podía operarme aún. Y el pulmonólogo me dijo, tienes que estar en óptimas condiciones para que te puedan operar, así que hay que esperar hasta que esto se pueda revertir. Indudablemente, hermanos amados, yo en ese momento pude ver la mano de Dios obrando. Mi esposa dijo, ¡yes! Mis hijas se alegraron, y muchos de ustedes también, cuando me llamaron por teléfono, gloria a Dios, pastor, que ya no operan. Muchas cosas indudablemente estaban cruzando por mi mente, pero yo creo que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y lo creo firmemente porque Él hace como Él quiere. Amén. Nosotros, como yo le he dicho muchas veces, solamente somos instrumentos. Somos envolturas que el Señor usa para poder manifestar su gloria, su poder y su voluntad. Y por lo tanto debemos de saber entender que cuando Dios determina algo, nosotros no somos quienes para poder frenar eso. Pero sin embargo, aún así, hay diversas ocasiones en que hemos tratado acerca de vivir vidas consagradas a Dios. Porque indudablemente para poder comprender estas cosas hay que tener una vida consagrada a Dios. Saber escuchar a Dios y saber entender los preceptos de Dios. Los esfuerzos que esto demanda son fuertes, pero es necesario, sumamente necesario, que los aprendamos. Por eso que si vivimos en este mundo, debemos de saber, una de las cosas es entender los tiempos. Y yo creo que una vez ya prediqué acerca y enseñé acerca de poder discernir los tiempos que vivimos. Y creo que cada uno de ustedes, por las noticias que recibimos, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Yo diría que estamos viviendo tiempos finales. Hoy más que nunca, como lo he dicho la vez pasada, las profecías que nos dicen las Santas Escrituras en el libro de Daniel, como también en el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor Jesucristo nos revela, y en el libro de Apocalipsis, como Ezequiel y Tesalonicenses, esas profecías se están cumpliendo ya en estos tiempos. Si usted tiene un poco de discernimiento y entendimiento de la palabra de Dios, usted se podrá dar cuenta de que esas profecías se están cumpliendo. Y desde el momento en que las profecías se cumplen, nosotros debemos de tener cuidado de la vida que llevamos delante de Dios. Hermanos amados, esto quiere decir que la venida del Señor está tan próxima que si nosotros no estamos preparados, no vamos a podernos ir con Él. Porque sabemos que el Señor vendrá en un momento en que nadie lo sepa. Pedro dice, porque su venida será como ladrón en la noche, donde nadie sabrá ni se dará cuenta, pero Él vendrá. Y muchos ejemplos nos pone la Biblia acerca de ese tiempo y nos da muchas también parábolas para que nosotros podamos entender y comprender los preceptos de Dios y esos tiempos de los cuales nos habla la Biblia. No hay una fuente más fidedigna para comprender los tiempos que las Santas Escrituras. Y nosotros por eso es que debemos de escudriñar, debemos de buscar las Santas Escrituras, y como yo lo he dicho y lo digo siempre, hermano, hermana, nunca dejes de venir a la iglesia mientras puedas, porque siempre el Señor tiene una especial bendición para ti cada vez que te reúnes en la iglesia. Amén. El Señor tiene una enseñanza que dar, y muchas veces nosotros dejamos de venir a la iglesia y nos privamos de entender y comprender eso que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos podamos irnos con el Señor cuando Él venga a recoger a su iglesia. Amén. Una de las tantas cosas que nos pasa es que a veces nosotros, a pesar de que somos cristianos
oramos, a veces leemos la Biblia, no entendemos es que hay pecados ocultos en nuestras vidas. Yo me sorprendo cada vez que estudio y aprendo cosas del que el Señor me revela en las Santas Escrituras, porque, hermanos, hay tanto que aprender en las Santas Escrituras, a pesar de que muchos dicen que es un libro antiguo, que tiene que actualizarse. Yo creo que los que se tienen que actualizar son ellos con la Biblia, porque la Biblia es actual. Amén. Si nosotros nos ponemos a ver los tiempos que vivimos y entramos dentro de la escatología bíblica, nos vamos a sorprender de la cantidad de cosas que la Biblia revela y que estamos viviendo en este tiempo y que vamos a vivir aún, pero que sin embargo muchas veces no lo entendemos, a pesar que leemos la Biblia todos los días. Pero hay algo de lo que yo quiero tratar hoy día, es el pecado oculto sin destruir. Esos pecados ocultos que muchas veces nosotros tenemos y estamos viviéndolos cotidianamente, pero que no nos damos cuenta, porque quizás en nuestro subconsciente los cometemos. Muchas veces eso lo hacemos porque es parte de la tradición, es parte de la costumbre, es parte de la crianza, es parte de la cultura o la idiosincrasia en la que nosotros hemos sido criados y hemos sido formados. Lamentablemente creemos que las cosas aparentemente buenas tenemos que seguir practicándolas, y estando en Cristo Jesús lo hacemos y no nos damos cuenta de eso. Para ser más específico, te voy a decir una cosa. A veces nosotros conocemos cosas de Dios, pero no las aplicamos correctamente. Y el error que cometemos al aplicarlas mal nos trae a nosotros las consecuencias de un pecado que frena las bendiciones de Dios, obstaculiza las bendiciones de Dios. Esos pecados ocultos son los que nosotros tenemos que tratar de descubrir, sacar, meditar, entender que los tenemos y tenemos que aprender a dejarlos. Ten la valentía de dejar esos pecados. El salmista David, en el capítulo 19, verso 12, dice, se los voy a leer. El libro de los Salmos, capítulo 19, verso 12. Dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién de nosotros puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces nosotros consideramos que no tenemos errores, o las cosas que hacemos consideramos que no es error. Decimos que es lógico, o que es aparente, o que está bien. Como les digo, por la forma en que hemos sido criados y donde las culturas que tenemos, y entonces seguimos cometiendo esos errores. Pero miren lo que dice el salmista aquí en la segunda parte: líbrame de los que me son ocultos. Es decir, aún él no se daba cuenta de los errores que cometía, los pecados que cometía delante de Dios. Y es necesario que nosotros aprendamos sobre eso. Como cristianos estamos llamados a comportarnos de una manera santa, ¿verdad? ¿Qué nos dice Levítico capítulo 19, verso 2? Sed santos, porque yo soy santo. Y primera de Pedro nos habla en su primera epístola, en el capítulo 1, 16, también lo mismo. Sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Es decir, tenemos que llevar una vida de santidad. Y muchas veces creemos que llevar una vida de santidad es simplemente tratar de ser lo mejor cristianos que podemos. Pero dentro de todas esas cosas hay pecados que tenemos que ir dejando. Quiero profundizar un poco más en este problema de los pecados ocultos, para que nosotros podamos aprender a ir, entender y meditar. Hermano, hermana, yo te invito a que cuando termine el servicio y regreses a tu casa, te encierres un momento y medites en tus pecados ocultos, que medites en esos pecados que tú a veces cometes y no son agradables a Dios, y te están creando una serie de cosas que son devastadoras para nuestras vidas. Medita en ellos y toma la voluntad, toma el riesgo de decir: Señor,
he cometido estos pecados, ahora me vengo a dar cuenta, me has abierto el entendimiento y por lo tanto voy a empezar a dejarlos. Y lucha, esfuérzate por ir dejando esos pecados, porque solamente así vas a lograr tener las bendiciones de Dios, que fluyan sobre tu vida. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Y vamos a leer los versos del 6 al 12, para lo cual le pido que si usted ubicó la lectura, me dé un fuerte amén y se ponga de pie para poder leer las Santas Escrituras que nos van a dar el indicio para el desarrollo de este tema llamado el pecado oculto sin destruir. Amén. Capítulo 7, versos del 6 al 12. Y leemos la palabra de Dios. Quiero que si alguno no ha traído Biblia, por favor, hermanos que tienen Biblia, acérquense a esa persona para que puedan leer juntos las Santas Escrituras. Y aquellos que todavía no han llegado a encontrar el pasaje, por favor, aquellos que tienen más habilidad, ayúdenos a encontrarlos. ¿Amén? Josué 7, del 6 al 12. Capítulo 7 de Josué. Vamos a leer los versos del 6 al 12 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, comprenderla y discernirla en este momento. Te lo pedimos por Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Para hacer un contexto de la historia y lo pueda comprender mejor, aun cuando yo creo que muchos de ustedes ya han leído esta porción de las Santas Escrituras, quiero hacer un acápite aquí simplemente en exhortarlo, animarlo, a que usted, hermano, hermana, lea la Biblia desde el comienzo hasta el final. Si aquí hay cristianos que tienen años en el Señor y nunca han leído la Biblia, déjame decirte una cosa, hermano Mau, o hermanos, estás cometiendo un grave error. Tienes que leer la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la has leído hasta ahora, en todos los años de cristiano que tienes, déjame decirte que estás perdiendo grandes bendiciones de Dios, y no solamente eso, sino que estás cometiendo un grave error. Necesitamos leer las Santas Escrituras. Bien, en este pasaje que está en Josué, el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán para poder invadir, para poder conquistar las tierras que Dios le había designado a Israel para que sean su tierra prometida. Entonces, después de la gran victoria que Dios les dio en Jericó, el pueblo de Israel se asentó y tenían que ir a luchar contra Jai. Jai era una ciudad pequeña con no muchos habitantes,
Josué mandó unos espías para chequear esa ciudad, y los espías llegaron y cuando regresaron le dijeron, no necesitamos subir mucho porque verdaderamente es un pueblo débil, no tiene mayor cosa, y con 2.000 o 3.000 que suban es suficiente. Entonces eso los llenó de gozo, de alegría y de fortaleza para poder ir contra Jai. El problema fue que cuando Israel sube contra Jai y empieza a tener una pelea contra Jai, el pueblo empieza a perder, porque Jai vino contra ellos, los persiguió, mató como 3.000 personas, y al final de cuentas, el pueblo de Israel se sintió derrotado. Cuando llegaron y Josué vio esto, entonces se da lo que acabamos de leer. Josué y todos los líderes del pueblo rasgaron sus vestiduras en señal de humildad, en señal de pecado, de comprender su error, y se llenaron de cilicio y de ceniza y se postraron hasta la tarde, rogando que Dios les pueda revelar cuál ha sido su pecado. Cuando el pueblo había estado en la lucha contra Jericó, Acán, miembro de la tribu de Judá, vio un manto babilónico y también vio unos lingotes de oro que los codició, los tomó, los escondió, se los llevó a su tienda y los escondió bajo tierra, en medio de su tienda. Veamos cómo muchas veces el ser humano comete el error de esconder sus pecados en lugares donde no tiene acceso nadie, sino solamente ellos. Pero Dios todo lo ve. Este pecado que cometió Acán afectó a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos quisieron ir contra Jai, Jai los venció, un pueblo chiquito, pequeño, indefenso, que no tenía mayor fuerza de militar, los venció. Entonces Dios le revela a Josué, en la lectura que hemos tenido, que había pecado Israel. Fíjense que Dios no dice Acán, no dice uno, sino dice Israel, tomando todo el pueblo. Por la actitud de uno, fueron afectados todo el pueblo. Y le reveló el Señor, ha agarrado del anatema, y mientras no saquen el anatema de en medio de ustedes, no habrá salvación. Ese es el mensaje que el Señor le da a Josué y que nos da a nosotros. Mientras nosotros no quitemos el anatema que está dentro nuestro, no vamos a poder alcanzar la salvación. Necesitamos ir quitando esas cosas. Te lo voy a poner de una manera para que tú lo puedas comprender mucho mejor. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas delante de Dios, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero vio con desagrado la ofrenda de Caín. Ahora, los dos ofrecieron ofrenda a Dios, es decir, los dioses vinieron y dieron su diezmo. Fueron obedientes. Caín fue obediente. De lo que la tierra me ha dado, saco y le doy al Señor. Hasta ahí las cosas estaban bien. Abel, que era pastor de ovejas, también trajo su diezmo y entregó. Pero Dios vio con agrado. ¿Por qué? Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque Abel lo estaba entregando de todo su corazón, con todo su amor. Caín lo entregó como quien dice por cumplir. A pesar que él no deseó entregarlo, lo entregó. Pero ahí no está el pecado. El pecado oculto viene lo que les voy a relatar. Dios habla con Caín y le dice, ¿por qué estás demacrado y decaído tu rostro? Eso es sinónimo de depresión. Escúchame bien. Su rostro estaba decaído de Caín. Y Dios lo ve y le dice, ¿por qué tienes así tu rostro decaído? ¿Acaso, si tú no ofreces de todo tu corazón, no será bueno y será agradable hacia mí? Hasta ahí Dios le revela el pecado a Caín. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Caín? Escúchame bien, porque esto es lo que nos da la enseñanza. En vez de recibir del Señor la revelación y
someterse a la voluntad de Dios y decir, Señor, verdaderamente cometí un grave error, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y la próxima vez que lleva su ofrenda, lo lleva de todo su corazón. Él no entendió, no escuchó y no aplicó bien las cosas. La exhortación de Dios la aplicó mal. ¿Qué hizo Caín? Entró en celo y mató a su hermano. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Alguien nos reprende o nos dice algo, o vemos nosotros que no están de acuerdo con nosotros, y lejos de nosotros reaccionar positivamente, aplicar las cosas bien, lo que hacemos es tener una actitud negativa. Es decir, como esta persona me ha hecho esto, ahora hay rencor en mi corazón, no quiero volver a ver a esta persona, no lo quiero, empiezo a hablar mal de esa persona o empiezo a hacerle un daño. Y eso, creemos que estamos en nuestro derecho. ¿Por qué? Porque decimos, pero yo he sido agraviado y no me ha pedido perdón. Y por lo tanto yo también siento que he sido maltratado, he sido vejado, he sido ofendido. Por lo tanto, yo no quiero saber nada de eso. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada, no me hablen de esa persona. Después podemos estar en paz con todo el mundo, pero no con esta persona. Así hay muchos pecados en nuestras vidas que nosotros no dejamos, que aplicamos mal la enseñanza de Dios a poder solucionar el asunto, y entonces cometemos un grave pecado. Déjame decirte una cosa, hermano. ¿Sabías tú que la depresión es un pecado? Y muchos creen que la depresión es una situación psicológica, porque así nos lo ha hecho ver la ciencia. Creemos que la depresión es una enfermedad o es una circunstancia, una situación psicológica. Y todos creemos que cuando caemos en depresión, de la cual somos víctimas, es porque las situaciones, las circunstancias que vivimos, lamentablemente, nos aplican eso. Una enfermedad sin curar, una enfermedad donde no te dan los doctores solución, o circunstancias que vives en tu vida que te causaron profundo dolor, que te causaron amargura, pérdida de un trabajo, un negocio que se te cayó y tú tenías mucho puestas tus esperanzas en eso. Hay muchas cosas de las cuales podríamos tomar como ejemplo y que nos causan depresión. Hace poco hablaba por teléfono con una hermana, y yo creo que se los dije la vez pasada, que me decía, pastor, estoy tan preocupada porque mi hermana, lamentablemente, después de muchos años de matrimonio, su esposo le ha sido infiel y ha descubierto que hace 7 años que tiene esa infidelidad con esa mujer, y ahora mi hermana, que le ha chocado tan fuerte, ha caído en una depresión tremenda, donde ha intentado ya 2 veces quitarse la vida. O en este momento se encuentra ella en un hospital psiquiátrico, porque cada vez que la dejan sola en su casa, ella intenta matarse. No ha podido aceptar ni ha podido digerir el asunto, el problema. Lamentablemente, hermanos amados, esas cosas se dan. Ahora se trata de una creyente. Dice que se había quejado porque Dios me ha abandonado y no me ha escuchado. Esa depresión es un pecado. Pero nosotros en la Biblia podemos ver hombres que cayeron en gran depresión. Uno de ellos fue Elías. Después de una gran victoria que Dios le dio sobre los profetas de Baal, salió huyendo por la amenaza de una mujer, hija del diablo, y fue y se recluyó en un lugar muy lejano, en el monte Oreb, en una cueva, y se quedó ahí. Era depresión, estaba depresivo. Cuando se presenta a Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Lo que manifiesta es un vivo celo por tus cosas y por Jehová. Me ha invadido y tú ahora buscas mi vida y me he venido a poner en esta. Antes de eso había dicho,
quítame la vida, ¿por qué Dios no me quita la vida y me la lleva? Hermano, ten cuidado cuando a veces se te ocurra por un problema, por una situación tan adversa, tan dura, tan difícil que pueda vivir, decir, ¿por qué no me quitas la vida? Señor, yo quisiera mejor que me lleves, que me muera. Y te voy a decir una cosa, me pongo en primer lugar así. Yo lo hacía hace poco porque yo no había llegado a entender y a estudiar, a comprender esto que el Señor me acaba de dar, que es lo que les estoy revelando. Hubieron momentos en que yo decía, sinceramente, ¿sabes qué? Mejor me fuera a morir. Como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Pero te voy a decir una cosa, si tú estudias bien y profundizas teológicamente en las expresiones de Pablo, Pablo estaba dando a entender una depresión que él tenía. Porque mejor me es morir para estar en la presencia de Dios, eso es lo que todos nosotros sabemos. Pero desear la muerte, que solamente le pertenece a Dios, el absoluto, digamos, soberano sobre nuestras vidas, el solo hecho de querer nosotros como criaturas desear la muerte es un pecado, porque es una muestra de depresión. Un dolor profundo porque tienes una enfermedad como la que tengo yo en este momento, el problema en mi columna. Hermanos, hay días que yo me levanto con un dolor tan fuerte que me pongo a llorar a pesar de... Y han habido momentos que yo le he pedido a Dios, Señor, ¿por qué no me llevas mejor? ¿Por qué no me quites la vida? Ya he bregado mucho en este mundo, veo tantas cosas mejor, llévame. Gracias a Dios que Dios no me ha escuchado. O que Dios me comprendió. Pero ha llegado un momento que cuando yo me pongo a leer las Escrituras, el Señor me dio una bofetada, o como hacía mi abuela, nos daba un cocacho, me dio un buen cocacho, porque me dijo, nunca más vuelvas a decir que te quieres morir. Porque se muestra depresión, y tu depresión quiere decir que estás pecando contra mí. ¡Anatema! Anatema, lo que dice tu boca. Ten cuidado con lo que declaras con tu boca, porque eso puede traer maldiciones a tu vida. Porque eso puede frenar tu relación con Cristo Jesús. Todos decimos lo que dijo Pedro, echa sobre él tus cargas, porque él cuida de su pueblo. ¿Todos lo sabemos o no? ¿Cuántos de ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo? Levante la mano. Cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, es la misma presencia de Dios, porque aquí no hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en ti, entonces está Dios. Está Dios el Padre y Dios el Hijo. Quiere decir que Dios, la Santísima Trinidad, está en tu corazón. Si Él está en tu corazón, ¿por qué muchas veces nosotros nos sentimos derrotados, nos sentimos vencidos? ¿Por qué declaramos que queremos la muerte o que queremos que Dios nos quite, nos saque de este mundo si tenemos a Dios con nosotros, si Él todo lo puede? ¿Acaso la palabra no dice que Dios hace las cosas imposibles posibles? Porque dice que para Él no hay nada imposible. Y si es así, y Dios está en nosotros, ¿por qué nosotros dudamos de ese poder? Cuando David se sentía tan abatido, David oró a Dios, elevó una plegaria al Señor. Y lo que David dijo en esa plegaria, yo les voy a agradecer que si ustedes me acompañan al Salmo 32. Salmo 32, verso 3. Miren lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día.
Hermano, déjame decirte una cosa. Si ese pecado que vive en ti, que tú todavía no lo quieres soltar, no lo quieres dejar, o porque crees que es parte de ti, parte de tu idiosincrasia, de tu cultura, de tu tradición, de tus costumbres, y no lo dejas, tú estás callando. Mira lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No te sorprendas de que la enfermedad, que el abatimiento, que la tristeza, que la amargura esté en ti, porque mientras tú no reveles, mientras no confieses ese pecado delante de Dios, seguirás teniendo este problema. Estás callando y tus huesos se van a envejecer. Y mira lo que dice ahí, mi gemir todo el día. Salmo 38. Aquí vamos a leer los versos del 3 al 8. Esto es tremendo para que tú te des cuenta qué depresión más grande tenía David. Eso que hemos leído hace un rato muestra que David estaba en una tremenda depresión. Ahora mira lo que dice en el Salmo 38, versos del 3 al 8. Dice, nada hay sano en mi carne. Fíjate tú la depresión de este hombre. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agraviado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oye, hermana, esta es una muestra de profunda depresión en la que estaba David. Él estaba viviendo ese tiempo tan difícil, tan duro, de depresión, que tuvo que escribir esto delante de Dios. Ahora muchas veces nosotros decimos, pero pastor, eso no tiene la Biblia. Pero déjame decirte que muchas de las cosas que tiene la Biblia no creas, hermano amado, que todo lo que dice la Biblia es para que nosotros lo vivamos. Porque esto, por ejemplo, que es una profunda depresión, es un ejemplo que Dios nos da para que nosotros lo evitemos. Porque entonces podríamos decir nosotros que la ambición, la codicia de Acán, entonces está bien. Pero la Biblia lo revela. Codició algo y después trajo un pecado sobre Israel, y cuando Dios le reveló a Josué, lo trajeron, sacaron a él, porque Dios lo reveló, y al final de cuentas todo el pueblo lo apedreó y murió, con toda su familia y con todas sus cosas. Porque Dios quiere eliminar toda posibilidad de anatematismo, de pecado en nuestra vida. Isaías 43. Verso 25. El único que tiene el poder para librarnos cuando confesamos nuestros pecados es Dios. No hay otro. Hermano, necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios y sacar todo aquello para poderle decir, Señor, ayúdame con esto. Hay personas, antes de leer el versículo, quiero poner esto en contexto, hay personas que muchas veces creen que lo que están haciendo está bien. Ay, Señor, bueno, yo hoy día no voy a alabar ni voy a adorar a Dios porque yo tengo cosas que son muy importantes. Me dio gusto que una vez, hace poco, una hermana me dijo, ay, pastor, usted sabe que me llegaron una familia, me llegaron visita a la casa. O sí, justo yo me había arreglado para ir a la iglesia y me llega visita a la casa, pastor. No te creo. ¿Y qué hiciste? Les dije, me perdonan, quédense, están en su casa, me esperan, yo voy a la iglesia y cuando regreso, con todo gusto los atiendo.
y me fui a la iglesia. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace eso? Hay personas que consideran, me llegó la familia, ay, la familia es importante. Ay, el cumpleaños de mi hijo, de mi mamá, de mi tío, todo es mucho más importante. Entonces, no voy a la iglesia porque simplemente voy a celebrarle al hombre en vez de ir a darle la gloria a Dios. Y dejamos de ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Y nos justificamos. ¿Qué iba a hacer? Ya me llegaron verdaderamente, no podía ir ya. Eso es un pecado oculto. Estás creyendo que tu familia es más importante que Dios. Estás dándole más importancia a esas personas que a Dios. Y perdónenme, hermano, que sea sincero, pero yo creo que la palabra de Dios tiene que ser clara. Ya no estamos viviendo tiempos en que tenemos que dorar la píldora. Este es tiempo en que hay que decir las cosas claras, conforme Dios lo manda y lo revela en sus escrituras. Si tú verdaderamente amas a Dios, mira lo que dice el Señor. Si tú amas a Dios, entonces el Señor revela todo aquel que ama más a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, que a mí, no es digno de mí. Quiere decir que cuando te llegaron, sorpresa, ¿quién será? Y cuando abres, ¡ay, sorpresa! Entonces en ese tiempo, ay, ya no vamos a la iglesia, llegó la familia. Hay que atenderlos. Cuando lo correcto podría decir, oye, qué bueno que has llegado a buena hora, mira, estamos para irnos a la iglesia, te invito, vámonos a la iglesia, y de regreso vamos aquí a la casa y vamos a preparar algo bueno para regocijarnos en tu visita. Nadie hace eso, porque creemos costumbre, nuestra propia mentalidad, nuestro razonamiento, nuestra justificación, nuestra inteligencia, que lo que vamos a hacer es lo correcto. Dejo de ir a la iglesia porque hoy día me dedico a atender a mi familia. Y entonces lo hacemos. Yo sé que se me han puesto con caritas serias todos. Ya los veo. Tal vez me están diciendo, yo les digo, por favor, hermanos, no me miren feo, que yo lo que les estoy diciendo es la palabra de Dios. Amén. Necesitamos aprender para poder vivir correctamente. El único que puede verdaderamente darnos la luz al entendimiento de las cosas de Dios es el Señor. Y cuando nosotros vivimos con pecados ocultos, como los que estamos hablando, el único que puede librarte de todos tus pecados es Cristo Jesús. La palabra es clara, mira lo que dice Isaías en lo que te dije, capítulo 43, verso 25, por favor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hay pecados, escúchame bien, hermano. ¿Tú sabías que nosotros a veces tenemos pecados que no queremos dejar? Y esos pecados que no queremos dejar los tenemos ocultos porque solamente nosotros vivimos, no creemos en el poder de Dios para borrar todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Vivo con la culpa que tengo de hace mucho tiempo, desde antes de conocer a Cristo. Y esa culpa me persigue. Bien, vengo a los pies de Cristo. Cristo me dice, porque yo borro todos tus rebeliones, es decir, te salvo de todos tus pecados. Todas las cosas son hechas nuevas, sin embargo yo no le creo, yo sigo viviendo con eso. Pero ese pecado que yo cometí, nunca me voy a perdonar de ese pecado, porque yo verdaderamente fui malo, fui mala. Y vivimos con eso. La palabra, hermano, guíate de la palabra, créele la palabra. Mira lo que dice la palabra. Yo soy el que borro tu rebelión, es decir, las quito. Yo no sé si tú alguna vez cuando has sido niño, la mayoría creo de nosotros hemos experimentado eso. Estábamos en la escuela y de repente cometíamos un error. Trabajamos con lápiz cuando éramos chiquitos. Entonces, cometíamos un error. ¿Qué hacíamos? Volteábamos el lápiz porque ahí tenía borrador
lo borrábamos, ¿verdad? Ya no estaba el error, ahora lo volvíamos a hacer de nuevo. Borramos, sacamos el error, desaparecimos del error. Es lo que dice el Señor. Estoy borrando tus pecados por amor a mí mismo. Es decir, por el amor que se tiene Dios, por sus promesas. Porque Él promete y tiene que cumplir, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Él, si le vas a dar un aplauso, entonces el Señor borra nuestros pecados y no se acuerda más. ¿Por qué? Porque Él dice, si yo prometí, tengo que arrepentirme en mí mismo. Eso nos enseña una cosa, que cuando tú des tu palabra a Dios, principalmente, cumple por amor a ti mismo. Si tú te amas, cúmplele a Dios. Porque Dios lo primero que va a ver es, ¿cuánto te amas tú? Porque ¿cómo puedes amarme a mí que no me ves si no te amas a ti mismo? Y menos vas a poder amar a tu prójimo. Tenemos que aprender a amarnos para poder amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces Dios dice, por amor a mí mismo, y dice después, y no me acordaré más de ellos. Claro, nosotros a veces nos medimos las cosas de Dios en proporción a nosotros. Nunca más me voy a acordar de este problema, nunca más. Te prometo ya, olvídate, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Pasó una semana, ya sabía yo que tú, porque ahí está lo mismo. Pero ¿cómo me dijiste que me digas perdón? Me puedo perdonar, pero no voy a olvidar. Y así somos. Lamentablemente cometemos esos errores. Esos son los pecados. Miqueas, capítulo 7, libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. Dice la santa y bendita palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién es la heredad de Dios? Su pueblo. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no es buzo para lanzarse al mar y sacar tus pecados a flote. Eso no lo hace Dios. Eso lo hacemos nosotros. El Señor nos quitó el pecado, lo tiró a lo profundo del mar y lo quedamos mirando con tristeza. ¿Qué lo botaste ahí? Ay, mi pecadito. Ya lo perdí, mi pecadito, que tanto me acostumbré a él. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que Dios creemos que ya no está, ponemos el traje buzo a sacar el pecado. Y lo volvemos a traer a flote. Y vivimos con el pecado ahí, abrazaditos, bien abrigaditos. Como si fuera el celular, lo tenemos en la mañana, en la noche y a cada momento. Pero Dios no quiere eso, porque Dios no es como nosotros. Él dice que tus pecados los tirará a lo profundo del mar y se olvidará de ellos. Y cuando Dios olvida, así tú le hagas recordar, Dios te va a decir, no me acuerdo de eso. Pero Señor, ¿cómo es posible? Si tú eres el soberano, sumamente inteligente, no me vas a acordarte de mis pecados. No me acuerdo. Yo no sé de qué me estás hablando. Sí, que yo cometí eso. No me acuerdo. Ahora, si tú sigues acordando de tu pecado, quiere decir que nunca lo soltaste. Pide perdón por eso. Arrepiéntete y pide perdón. La presencia de Dios es importante en nuestra vida para que nosotros podamos comprender todas estas cosas y poder dejar el pecado. Hermano, déjame decirte una cosa, hermana. La depresión que nos causa esos pecados se convierte en enfermedades, se convierten en problemas psicológicos, se convierten en una serie de situaciones adversas. Muchas veces dañan, escúchame bien, lo digo, muchas veces esa depresión daña
nuestra relación con los seres queridos o con otras personas. Crea en nosotros amargura. Mire todos los pecados que trae la depresión. Por eso es que la depresión es un pecado. Y es un pecado que nosotros tenemos que dejar. Sin embargo, hay muchas personas que cuando están depresivas quieren que la gente les tenga compasión. Entonces es un problema de autoestima. Autoestima baja, indudablemente. Estoy queriendo que se compadezcan de mí. Porque cuando se compadecen de mí, siento que verdaderamente se están preocupando de mí. Ahí me están prestando atención. Entonces, ¿qué hago? Toda la vida me paro quejando. Somos el Señor de las quejas. Los hay. Cada vez que te encuentras, ¿cómo estás, hermano? Ay, ay, hermano, ay. Y se te decae el rostro. Pones una carita como que ya se te está yendo la vida. Ay. Hermano, ¿tú no tienes a Cristo en tu corazón? Ay, parece que el Señor ya no quiere nada conmigo. ¿Y por qué? ¿Qué estás haciendo porque el Señor ya no quiere nada conmigo? No sé, hermano, yo trato de ser un buen cristiano, trato de hacer todo, pero el Señor no me quiere. Y muchas veces hasta las lágrimas le caen. Ay, hermano, qué pena me da que tú estés así. Y Dios arriba también. Dios está arriba, mirándolos ahí como están los dos. El uno porque quiere ser compasivo y el otro que quiere compasión. ¿A dónde estamos? ¿Cuál de los dos verdaderamente glorifica mi nombre, diría el Señor? Yo estoy aprendiendo, hermano, les digo, con esto que me ha dado el Señor en la cadera, en la columna, estoy aprendiendo todo esto también. No creas que yo estoy excepto de eso. Estoy aprendiendo, ¿sabes por qué? Porque yo también cometo el error de que a veces cuando me llaman, pastor, ¿cómo está? Bien, aunque ahí estoy con ese dolor que me fastidia, que no me deja en paz. Y, ay, pastor, cuánto lo siento compasivo. ¿Verdad? Busco compasión y me dan compasión. Entonces ahí el pastor caído está ahí haciendo el pecado, cometiendo el pecado depresivo. Y Dios está mirando, eres pastor, eres pastor. Gloria a Dios, Santo Padre. Sin embargo, uno no escucha lo que Dios de ese momento le dice. ¿Cómo estás cometiendo ese error? Voltea, el Señor lo mira a Gabriel y dice, ¿qué hago con este Gabriel? No sé, Señor. Gracias, Señor. Tenemos que aprender a ir dejando esas cosas. Muchas veces nos llenamos la boca de decir, ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? Tribulación, ojo, escucha bien, ¿qué es una tribulación? Un problema tremendo. Angustia, ¿qué más? Hambre, desnudez, ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y a la hora que tenemos un dolor, nos llama el hermano, la hermana, quien sea, lo primero que decimos, ¡ay! Estamos como Chabelita, no sé si te digas, a Chabela de que salía de Risas y Salsa, pero no sé dónde. Acá que salía un programa cómico. Sí, no sé. Qué bueno que ya lo vean. Qué bueno que no la vean porque ya nos vamos a ver reflejados muchos en ella. El padre Amaro estaba sentado ahí, Señor, cuando de repente escucharon, ¡ay, ay, ya viene mi tormento! Y llegaba Chabela. ¿Verdad? Así somos. Yo creo que a veces nuestro Señor, cuando nosotros decimos, ¡ay, ay, ay! Son mis tormentos, mis chabelos, todos mis chabelos y chabelas que están ahí abajo, me están quejándose. Tenemos que dejar la queja, hermano. La queja es depresiva, expresión de depresión. Tenemos que dejar la depresión porque la depresión es un pecado. Si tú no quieres vivir en pecado, deja la depresión. Deja de quejarte. Mira lo que dice Pablo. Aún en sus problemas, cuando Pablo estaba en la cárcel, metido en la cárcel, había sido flagelado y todo lo demás, él daba gloria a Dios.
La palabra nos dice, dándole a Dios gloria y agradecimiento por todo. A Job le quitaron a sus hijos, destruyeron todo. Todos conocen la historia de Job. Todos se lo quitaron a Job. Y Job dio gloria a Dios. Dijo, ¿qué dijo Job? ¿Recibiremos solamente de Dios lo bueno y no lo malo? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Dejar de quejarnos para darle la gloria a Dios. Porque cuando nosotros le damos la contra al dolor, a la queja, a esas cosas, ¿saben lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo al diablo, tú no me vas a vencer. No porque este dolor se me multiplique, no creas que me vas a vencer. No porque este problema esté agraviando, no creas que me vas a vencer. Porque ¿sabes qué? Primero está Dios. Dios está conmigo. Y Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que sí? Eso lo decimos muchas veces. Ay, pero pastor, usted sabe que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, hermana. Oye, ¿y cómo te has sentido? Ay, pastor, si supiera. Vamos a dejar esas cosas. Despojémonos de todas esas cosas que nos hacen daño y empecemos a buscar a Cristo Jesús para que Él verdaderamente nos dé la victoria sobre todas esas cosas. Hay que dejar el pecado oculto, hermano, hermana. Tú eres el único que conoces esos pecados de los que tú crees que no son pecados y que forman parte de tu vida y los que te sientes muy cómodo o cómoda. Y empieza a dejarlos. Confiésalos delante de Dios. Entonces Dios te va a purificar, te va a dar la solución a ese problema. Yo quiero la próxima semana seguir tratando este problema de la depresión, porque hay consecuencias de la depresión, pero también hay solución para la depresión. Y yo quiero poder tratar con ustedes acerca de esas cosas. Por lo tanto, este tema de la depresión vamos a hacerlo en dos partes. Hoy les he dado la introducción al entender lo que es, y la próxima semana vamos a tratar sobre lo que les digo, las consecuencias de la depresión y las soluciones a la depresión. Así que, hermano, ahora voy a tener que hacer la propaganda televisiva que dice, el próximo capítulo no se lo pierdan. Estén a la misma hora en el mismo canal. Amén. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Hermano, hermana, te ruego de todo mi corazón, ten en cuenta lo que acabas de escuchar. Porque quiero decirte que yo me pongo también en el mismo lugar donde estás tú. Yo también formo parte del grupo de pecadores que tenemos estos pecados ocultos. Lo bueno es que cuando nosotros llegamos a entender, a comprender y nos son revelados, nosotros tenemos que aprender a ir dejando eso. Muchas veces nosotros nos levantamos en la mañana, abrimos los ojos y lo primero que decimos es, gracias Señor por este nuevo día. Si verdaderamente estamos agradecidos a Dios, recuerda una cosa, aún con los dolores y todas las diferentes situaciones que Dios te mande, ese día que te ha dado Dios a vivir, tú le tienes que dar las gracias. Amén. Porque Dios tiene el control de tu vida. Aleluya. Y Dios te ama tanto, que dice la palabra que Él cuida de ti. Aún en tus dolores, en tus situaciones, en tus tribulaciones y iniquidades, el Señor sigue cuidando de ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a celebrar la Santa Cena. En una muestra de amor, de consagración, de comunión con Dios, reconociendo que algún día Él vino a este mundo para morir por nosotros. Murió en una cruz, fue puesto en un sepulcro, pero al tercer día resucitó. Y Él, cuando estuvo entre sus discípulos, que fue el tiempo de la Pascua, ojo hermanos, el tiempo de la Pascua se acerca para que nosotros lo celebremos. En abril 14 vamos a celebrar aquí el tiempo de la Pascua. Lo que normalmente le hemos sabido conocer como la Semana Santa. Nosotros lo vamos a celebrar aquí
el 14 de abril, que es un jueves. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por este tiempo que tú nos has permitido escuchar tu palabra, Padre. Gracias porque todo lo que nos has revelado, Señor, forma parte de nuestra vida y lamentablemente crea un cerco de obstrucción para poder recibir tus bendiciones, tu sanidad, tu paz, tu amor y por consiguiente la felicidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender, entender y a poder aceptar que muchas de esas cosas que tenemos que ir dejando para poder vivir en la victoria que ya tú nos diste en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, permítenos celebrar este sacramento de la Santa Cena, algo que tú nos enseñaste. El día que fuiste entregado y fuiste a morir en la cruz. Padre, tú estando con tus discípulos en el aposento alto, te reuniste con ellos para celebrar esta Pascua. Pascua que en unos días vamos a celebrar aquí también nosotros. Pero nos enseñaste que esta cena tendríamos que practicarla y llevarla a cabo en nuestras vidas hasta que algún día la tomemos contigo en los cielos. Padre, yo te pido que a cada uno de mis hermanos aquí presentes que desean tomar la Santa Cena les pongas en su corazón el poder entender que si estamos en buena comunión con Dios, si hemos confesado nuestros pecados y no tenemos nada de qué arrepentirnos, porque todo lo hemos puesto delante de Cristo Jesús, entonces somos dignos de tomar la Santa Cena. Si así no fuera, yo te pido, hermano, no con la valentía, con el amor, y no creas que estás haciendo mal, abstente de tomar la Santa Cena, porque la palabra dice que no deberemos de tomar la Santa Cena indignamente, para que las ascuas del pecado no sean sobre nuestras cabezas. Yo te pido que ahí donde estás, personalmente